Hola amigos, está comenzando Info Extra, es decir, el primer Info Extra de este año 2022. Así que re contentos de que nos estén acompañando ahí del otro lado. Muchas gracias a la TV Sindical por creer en nosotros un año más. Les deseamos éxitos y felicidad. Éxitos para prosperar y felicidad para poder disfrutar de esos éxitos. Pero además les hacemos una propuesta para este año. Vamos por la dignidad, seamos ciudadanos dignos. Porque digamos que no arrancamos de la mejor forma, ¿no? Este año arranca bastante complicado en una serie de cuestiones. El domingo pasado, Milagros Sala cumplió 6 años como presa política. 6 años por unas bombachitas. Y hay gente libre por millones de dólares, por el hambre de la gente, por la postergación de la patria, habiendo vendido parte de nuestros recursos, etcétera. Y están libres, esos están libres, no hay ningún problema. Milagros Sala está presa. Bien, arrancamos de esa forma, bastante complicado, ¿no? Soy Enrique Vox, el Ovejo Negro, y entre otras cuestiones tenemos la de la mal llamada deuda externa, que no es deuda porque fue una estafa, las estafas no se deben. Ya hay gente internacionalmente hablando que eso se tiene que anular. También este 1 de febrero hay una convocatoria para manifestarnos en la Plaza de Tribunales contra la Corte corrupta y por una justicia verdadera. Con relación a este tema vamos a hablar dentro de unos minutitos con el doctor Barcesat, constitucionalista de los más extraordinarios, reconocidos nacional e internacionalmente. Y también vamos a hablar con Denis Small porque, digamos, en el mundo la situación no está mucho mejor que lo que está en Argentina, ¿no? Todo lo contrario, fracasó la negociación entre Rusia y la OTAN, y eso nos deja en una situación bastante complicada. Por eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho de geopolítica. Denis Small es director para Latinoamérica de la revista EIR, miembro del movimiento de Lyndon LaRouche y de la Fundación Schiller. Ya lo tenemos con nosotros. Denis, estamos muy preocupados, principalmente porque en Estados Unidos no sabemos quién manda, quién es el que puede apretar el botón, quién puede presionar para que se apriete el botón. ¿Quién manda en Estados Unidos, Denis? ¿Manda el presidente Biden? ¿O manda el Pentágono? ¿O manda el complejo militar industrial? ¿O manda Wall Street, la Reserva Federal? ¿O por acaso, Denis, manda Acción Britannia desde la City de Londres? Bueno, todas estas categorías que mencionaste se solapan en cierta medida. El papel protagónico en esto está en la City de Londres, el Imperio Británico, el concepto geopolítico de que el mundo se controla en base a círculos de influencia y de poder por parte del establishment en base a un concepto filosófico y económico del hombre que no permite el desarrollo soberano con tecnología avanzada de las naciones. Este es el famoso Great Game de los británicos, el gran juego de los británicos, que desde siglos han realizado en el centro euroasiático. Esto es Mackinder, esto es gente de ese tipo. Pero hoy día estamos en una circunstancia donde la totalidad del sistema financiero internacional, con su centro en Londres, pero su sucursal más importante en Wall Street, están ante un desafío muy grande, y es cómo lograr controlar al mundo en condiciones de desplome.
Y el gran problema que tienen está en la alternativa que ha crecido en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta y en torno a lo que Rusia también representa junto con China ante ese desplome del sistema de Occidente. Por lo tanto, el impulso hacia la guerra no viene de un asunto meramente militar o aún estratégico militar. Es más, cuando la gente habla del complejo militar industrial, Eisenhower, quien es el que inició esa idea, no tenía en mente una idea limitada o de grupos o corporaciones meramente militares, sino de un grupo grande del establishment que se había enquistado dentro de ese aparato y que le daba mucho poder. Lo que impulsa a Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN hacia una confrontación con Rusia y con China, confrontación que si ocurre necesariamente va a ser termonuclear, porque no puede haber una guerra nuclear limitada, es el desplome sistémico de todo el sistema del transatlántico, el sistema financiero. Por lo tanto, la respuesta directa a tu pregunta es que el centro del problema está en ese sistema y en las potencias supranacionales que controlan ese aparato financiero especulativo y que tienen un poder muy grande dentro de Estados Unidos, tanto dentro de la Casa Blanca. Yo creo que la intención de Biden no es tan psicótica y loca como es la intención de algunos de estos círculos del establishment británico y de algunos que los rodean a Biden, como sería Blinken, el secretario de Estado. Como lo ha dicho el mismo Putin, Biden es un político de tiempo atrás, tiene décadas en la política y es pragmático en ese sentido. Pero quienes controlan la presidencia en este momento son estos círculos internacionales. Yo creo que Wall Street tiene mucho que ver. La Reserva Federal es simplemente el aparato de estos mismos banqueros internacionales para controlar y decidir la política financiera internacional. Pero el asunto procede principalmente desde este grupo enquistado en Londres en particular y en la City de Londres. Y si no rompemos el control que tiene este aparato en Estados Unidos, por ahora la trayectoria va en la dirección de una confrontación nuclear y eso tendría implicaciones funestas para toda la raza humana. Denis, ¿y esos sectores tienen enfrentamientos, pujas o actúan afinados como una orquesta? Bueno, es una pregunta un poco general, porque por un lado hay grupos que sí son grupos encontrados que se pelean, y por otro lado hay simplemente una división de trabajo. Uno tiene que precisar detalladamente exactamente a lo que se refiere uno. Hay grupos, por ejemplo, dentro de los mismos círculos de inteligencia de Estados Unidos. Estoy pensando en particular de un grupo que se llama VIPs, los veteranos de inteligencia, profesionales de inteligencia, cuerdos, para una política cuerda, con gente como Ray McGovern, que es un individuo que es un experto en política sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, de décadas atrás, y en estos momentos él es una de las figuras que reconoce con todo el grupo VIPs que esta trayectoria es absolutamente absurda y suicida. Entonces uno tiene que hilar muy finito en estas cuestiones. También hemos visto, y como movimiento político en Estados Unidos, el movimiento de la Rush está organizando dentro de los círculos de poder, dentro del mismo establishment, para fortalecer, encontrar y fortalecer esos sectores que se dan cuenta, han realizado que lo que está ocurriendo significa la destrucción tanto de Occidente como de Oriente, y esto no puede seguir adelante. Hay expresión de estas ideas en ciertos círculos que están expresando su punto de vista cada vez más. Entonces yo creo que lo importante aquí
no es tanto el análisis y la definición de este grupo sí, este otro grupo no, sino más bien cuáles son los puntos de acción que uno como persona política, donde uno puede incidir para producir una reacción más cuerda, más sensata en estos momentos. Yo creo que, entre otras cosas, la presión internacional, cuando voces a nivel internacional se alzan, de Europa obviamente que tienen una importancia en Washington, pero también en países del llamado tercer mundo, cuando empiezan a alzar la voz y decir, señores, si ustedes quieren ir a la guerra, se van a ir solitos. Siempre hemos estado con Occidente, pero a estas alturas ya no. Y tenemos que unirnos, pueden decir, con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, porque eso es una expresión contraria al sistema que se está desplomando en este momento. Esta semana pasada hemos visto que 3 naciones se sumaron oficialmente a la Franja y la Ruta, que son Nicaragua, Siria y Marruecos, cada uno con una ideología diferente, distinta, puntos geográficos diferentes, pero que se dan cuenta que la única alternativa ante el desplome económico de Occidente es esta, la de la Franja y la Ruta. En este sentido, creo que es muy importante la próxima visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a China, donde se dice, se asegura que Argentina firmará un memorándum de entendimiento con China sobre la Franja y la Ruta. Eso no resuelve todo, quedan todos los problemas, pero por lo menos es escoger el único camino por el que pueden haber soluciones a los problemas que enfrentan las naciones. Compárese nada más lo que está pasando con pobreza en China y lo que pasa en los países del tercer mundo. En China se está resolviendo. Compárese nada más lo que pasa con la infraestructura, lo que China hace con los ferrocarriles de alta velocidad y cero que pasa en los países adictos al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Compárese nada más lo que pasa con COVID, donde las muertes en Estados Unidos per cápita, tenemos 600 muertes per cápita más que en China. Y en el último periodo de julio del 2020 hasta la fecha, en Estados Unidos hemos tenido 164,000 muertes. Voy a verificar el dato porque quiero tener eso exactamente. Perdón, de marzo a julio murieron 164,000. De esa fecha hasta ahora, en Estados Unidos murieron 692,000 estadounidenses o gente que reside en Estados Unidos ante COVID en este periodo. En China, en este mismo periodo, de julio hasta la fecha, han muerto 2 personas. 2, no 2,000, no 20,000, no 200,000, 2 individuos. Entonces, uno puede hablar por siglos de cuestiones de ideología y si uno está de acuerdo o no, pero aquí hay un dato de la realidad muy sencillo. En China están resolviendo ese problema, mal que bien, y en Occidente no. Entonces, el mundo entero se está percatando de este tipo de situación y, por lo tanto, las voces que se alzan en protesta por las políticas económicas y también por esta trayectoria hacia la confrontación producto del problema económico pueden tener un impacto muy grande en el plano estratégico internacional. La pregunta surgió tal vez por una apreciación equivocada de mi parte, pero cuando ocurrió el episodio del asesinato del general Soleimani, tuve la sensación de que en aquel entonces presidente Trump no estaba enterado del tema y se llevó una sorpresa. Solo después me pareció que había salido a reconocerlo. Sí, yo creo que eso es correcto. En el caso de Trump, Trump fue una figura que llegó al poder en Estados Unidos desde fuera del establishment. Tenía sus bemoles, seguro, sus puntos buenos y sus puntos malos, pero
Trump no era ni es hombre del establishment y por lo tanto ellos estaban muy preocupados por la dirección que podría adoptar, en particular respecto a una discusión, un diálogo con Rusia y China, por su crítica a Wall Street, el hecho de que en un momento dijo que no se necesita la OTAN, vamos a salirnos de la OTAN, que por cierto sería muy buena idea que desaparezca la OTAN y que se reemplace eso con otro sistema, una arquitectura de seguridad internacional donde se respeten los intereses de lado y lado. Esto no puede ser la imposición unipolar de un lado en contra de otro lado. Y el llamado por reemplazar a la OTAN de esta manera es algo que Helga Seppler-Rouge del Instituto Schiller hizo en estos mismos días. Pero en el caso de Trump, él también dijo que la OTAN debería desaparecer. Lo de Soleimani, tampoco sé si se pronuncia así, fue un momento donde crearon un hecho, fuerzas del establishment, de los intereses financieros para imponerle cierta política a Trump. No sé si él sabía de antemano o no, pero trataron varias veces de lograr lo mismo. Por ejemplo, el ataque aéreo a Siria cuando Xi Jinping estaba visitando a Trump en Mar-a-Lago y cosas por el estilo. Ahora, en el caso de Biden, entonces sí hay grupos que no respetan el membrete que dice presidente de Estados Unidos. La presidencia en Estados Unidos es una institución que incluye al presidente mismo, obviamente, pero también incluye asesores, otros grupos, gente del gabinete, ciertas fuerzas dentro del Congreso mismo. Es una institución muy importante que tiene, por lo mismo, la capacidad de frenar excesos y cosas locas. Ahora, en el caso de Biden, no me sorprendería para nada que este grupo desbocado del establishment, que está buscando una confrontación porque no le queda de otra, y encontrando en Biden cierta resistencia simplemente pragmática de un político que subió por el Congreso y el Estado, el Senado por 40 años, que diga, señores, ¿realmente creen que debemos lanzar un ataque nuclear contra Rusia? Como que no, ¿verdad? Ese tipo de resistencia para este sector que está fuera de control porque la economía está fuera de control, no me sorprendería para nada ver que también en cierto momento digan, ¿saben qué? Biden se tiene que ir también. Así es que hay que mantener el ojo abierto a las operaciones que pueden surgir para debilitar, arrinconar, silenciar y quizás también sacar a Biden si él en cierto momento dice, señores, ¿saben qué? Yo creo que debo hablar con Putin porque yo no creo que esto debe llegar a más. Entonces, hay un forcejeo de ese tipo muy significativo que está ocurriendo. Dentro del mismo Reino Unido, Boris Johnson, yo creo, está de salida. El Economist, por ejemplo, está pidiendo que tiene que caer Boris Johnson. Y claro, siempre hay escándalos. En este caso es un escándalo de que fue una fiesta y no debería haber ido por COVID y no sé qué y no sé cuánto. Pero por eso dicen, no, este primer ministro se tiene que ir. No es por eso, es porque lo quieren reemplazar con una figura que va a hacer exactamente lo que la City le diga. Entonces, esos tipos de cambios sí ocurren muy a menudo, pero son producto del forcejeo dentro de este juego de la gran estrategia, donde tenemos, repito, un sistema que se está desplomando, que nos lleva hacia la guerra y por lo tanto la solución es, sí, decir, no debe haber guerra, pero lo fundamental es que tenemos que reemplazar ese sistema con uno que funciona, uno que no se base en 1.800 billones de dólares de especulación que los dueños de ese cáncer, para mantenerlo, están dispuestos a lanzar una guerra termonuclear, porque les importa eso más que la existencia misma de la especie humana. Estuve leyendo en Hispan TV que en la primera semana del año en Estados Unidos hubo 400 muertos en enfrentamientos armados, que
20% de la población activa no pudo pagar las facturas. Si a eso le sumamos la cantidad de gente que vive en la calle, que es cada vez mayor, familias viviendo en la calle, las cifras endemoniadas del COVID, muertos por COVID, ¿no deberíamos estar hablando de una crisis humanitaria en los Estados Unidos? Bueno, si hay una crisis humanitaria en Estados Unidos, producto de lo que está produciendo la crisis humanitaria en Afganistán o en Haití o en otros lados. Esta violencia armada tiene que ver con toda la descomposición social que ocurre en Estados Unidos, pero también tiene muchísimo que ver con el narcotráfico. El narcotráfico es un factor muy importante en la violencia descontrolada. Y el narcotráfico internacional, como lo hemos documentado en los libros de LaRouche que hemos publicado, uno que se llama Narcotráfico S.A., que nos ganó muchos enemigos, quien controla el narcotráfico es el Reino Unido, es el Imperio Británico. Ellos son los que lanzaron la guerra del opio en contra de China. Son los mismos bancos, los mismísimos bancos de ese entonces que hoy están en el centro del tráfico de las drogas hoy día. El narcotráfico internacional hoy rinde aproximadamente $1.500.000.000 al año de ganancia que se tiene que lavar por el sistema. Y quienes hacen eso son los principales bancos de Wall Street y de la City de Londres. Bancos como HSBC, que ahora se llama HSBC, pero esas siglas son Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, la corporación bancaria de Hong Kong y Shanghai. Antes estaba en Hong Kong, ahora ya no, porque Hong Kong ahora forma parte de China, pero ese banco era el banco central del narcotráfico internacional y lo sigue siendo, junto con los otros grandes bancos que se benefician del narcotráfico internacional. Son los que controlan el narcotráfico. Y ese dinero del narcotráfico, como lo dijo en un momento el director de la lucha antidrogas de las Naciones Unidas, Costa, hace unos años, el dinero del narcotráfico es lo que apuntala la burbuja especulativa de los intereses de Wall Street y de la City de Londres. Entonces la violencia está muy conectada a exactamente lo mismo y la descomposición social que estamos viendo en mi país es también producto en última instancia de lo mismo. Yo creo que lo que estamos sufriendo en Estados Unidos y creo en el mundo entero es una indiferencia depravada respecto a nuestros conciudadanos, respecto a la especie humana. Estamos ante el espectro de 23 millones de afganos que están por morir de hambre y congelados en este invierno en Afganistán, y la gente simplemente se hace de la vista gorda. Estados Unidos Bueno, a mí tampoco me gusta mucho Talibán, pero Talibán es el gobierno en este momento y no se puede usar eso para justificar estrangular a una nación entera y matar a mitad de la población. Eso no es una manera de lograr un cambio del régimen y la gente simplemente pasa por una indiferencia depravada. Es lo mismo que produce esta descomposición que mencionabas dentro de Estados Unidos y creo que lo vemos en muchos países de Occidente. Tenemos que regresar al concepto que cada una de nuestras naciones, la de Estados Unidos bajo Washington o bajo Lincoln, la de Argentina, la de Chile, la de Nigeria, la de Rusia, un concepto del hombre de que nuestro propósito es hacer el bien, hacer algo productivo que beneficie al otro, no solamente a nosotros mismos, porque la vida no es un juego de suma cero, la vida es un juego donde el bien del otro me beneficia a mí. Y la pérdida de ese concepto, algunos dirían que es un concepto religioso, lo puede ser, un concepto filosófico, es lo que nos hace seres humanos, sentir esa empatía o ese ágape por todos los seres humanos,
Eso es lo que está desapareciendo y por lo tanto vemos resultados como los que indicas muy correctamente que se ven dentro de Estados Unidos, pero es un problema generalizado que tenemos en Occidente. De nuevo, la solución pasa por reorganizar la economía y la vida política en nuestros países en la dirección del avance científico y tecnológico, de la producción económica para satisfacer los requerimientos de todos, no de algunos nada más, y de poner a los banqueros especuladores donde deberían estar, primero ante un juez y luego después de que se les condene en la cárcel por los crímenes de lesa humanidad que han realizado. Bueno, sabemos que los ingleses dejaron morir millones de personas en Bengala en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera dicen que la cifra de alemanes que dejaron morir fue espantosa. Los muchachos no se preocupan mucho con la cantidad de gente que tengan que matar, ¿verdad? La cuestión es que en las circunstancias en las que se encuentra, en las graves circunstancias que se encuentra Estados Unidos, ¿cómo es posible, Denis, que una élite, un grupo de viejos carcamanes miserables, empujen a la guerra a toda una nación, mandando muchachos y chicas a matar y a morir, solo para garantizar sus privilegios? Los norteamericanos en general creen que ellos con sus impuestos contribuyen a garantizar las democracias en otros países, en beneficiarlos, en ayudarlos a crecer, o al menos eso es lo que les hacen creer, ¿no? No, eso no es lo que piensan los norteamericanos que están defendiendo la democracia. Lo que pasa es que no piensan nada sobre eso. No saben nada, no les importa nada, claro, algunos sí, pero el problema es la indiferencia depravada. Quizás repitan esa frase para justificar su despreocupación por lo que está pasando. Quizás digan cosas como esas porque escucharon en YouTube o en televisión que alguien lo dijo y quieren que el vecino escuche lo que están diciendo, repitiendo como loros cosas que ni saben lo que están diciendo. El problema verdadero, Enrique, es que el norteamericano del que estamos hablando, el que permite que esto ocurra, le importa más lo que pasa en el juego de fútbol americano el fin de semana que viene que lo que le pasa a 20 millones de afganos. Esa es la verdad. Ese es el problema que tenemos. Ahora, ese tipo de indiferencia, que ha sido una indiferencia además cultivada, fomentada, viene de décadas de degradación cultural, de una guerra cultural, de acciones intencionales por destruir la cultura de Estados Unidos, la idea del progreso, la idea del bien común, lo que dice nuestra Constitución. La mayoría no se acuerdan de la idea de la cláusula del bienestar general, que nuestro compromiso nacional, la misión de Estados Unidos, es el bienestar general de la población actual y venidera. ¿Eso no es medio comunista? Bueno, algunos dirán que es medio comunista, por lo mismo que dicen que en el caso de China, lo que ellos proponen y están haciendo con su economía es demasiado socialista y comunista. No lo es, realmente es la política económica de Hamilton, pero con características chinas. Entonces, la gente usa esas etiquetas ideológicas para también no tener que pensar. No, el problema que tenemos es ese. Y mira, el problema también es que en Estados Unidos y fuera del país, y me dirijo ahora a la gente que te escucha y que les interesa lo que pasa, Estados Unidos no es Wall Street, Estados Unidos no es simplemente la gente que tolera y acepta lo que está pasando. Es como pensar que Argentina es Martínez de Oz y se acabó y no hay más que decir. Y quizás Martínez de Oz más Macri. Eso no es lo que es Argentina. Cualquier persona que conoce un poco de historia conoce que tiene una historia del siglo XIX, que hubo Rosas, que también hubo Irigoyen, que hubo Perón y que hubo gente
también como Frondizi y otros, algunos con puntos débiles, fuertes, pero es una nación en una lucha por encontrar una dirección para mejorar su país y los otros países a su alrededor, que se alió en momentos claves con otros países, como la Alianza ABC, por ejemplo. Claro, a la olvidada Alianza ABC por acá, por estos lugares, ¿no? Sí, bueno, se los recuerdo a los amigos argentinos, los que no se acuerdan, que algunos de nosotros nos acordamos de la Alianza ABC y lo que pasó con Getúlio Vargas y demás. Pero no se olviden, uno de los aliados más importantes en ese momento fue Franklin Delano Roosevelt, aliado de Brasil, aliado de Getúlio Vargas, aliado de Cárdenas en México. De la misma manera en que Argentina no es Martínez de Oz y Macri, Estados Unidos no es Bush, y viene por toda la historia de Estados Unidos, por John Quincy Adams, por Lincoln, por McKinley, Franklin Delano Roosevelt. Algunos elementos que luego se vieron con Kennedy, no tan fuerte como en el caso de Franklin Delano Roosevelt, y obviamente Lyndon LaRouche, que LaRouche representa ideas que son patrimonio de la humanidad. Pero Lyndon LaRouche fue norteamericano, no en el sentido chauvinista, en el sentido de que representa esa tradición estadounidense. Entonces es muy importante que gente fuera de Estados Unidos, como los que me están escuchando ahora, entiendan que esas agrupaciones existen en Estados Unidos, que hay gente que protesta. Mencioné solamente un grupo dentro de los servicios de inteligencia. Hay grupos militares. El caso del coronel Richard Black, retirado, obviamente, veterano de guerra, más patriota que Black no hay nadie, pero que se opone tajantemente a estas guerras. Y Black no hablaría de esa manera si no tuviera gente que comparte esa orientación y que está con esa idea. Es decir, Black no es una persona, representa más personas. Yo no diría un grupo organizado necesariamente, aunque tampoco estoy diciendo que no sé, pero sí representa una tradición y gente que se opone. Hay gente en el Congreso de Estados Unidos o gente que ha salido del Congreso. Ahora casi no hay nadie, tienen mucho miedo, pero una figura política que para mí es interesante es Tulsi Gabbard, demócrata de Hawái, fue congresista, fue militar. Ella peleó en Irak y en otros lados, pero se opone totalmente a la guerra, se opone a la polarización que están fomentando en Estados Unidos tanto los intereses de Trump como este último discurso de Biden, que fue terrible, que simplemente dividió más al país. Ella se opone a eso. Entonces, hay grupos, hay gente, y esta gente es la que puede responder a las ideas de LaRouche, pero esto requiere que haya eco internacional. Entonces, es importante que esto se reconozca internacionalmente y que se vea que esto es una palanca que pueda ayudar a cambiar la situación dentro de los respectivos países de las personas que comparten con nosotros esta orientación o quieren trabajar y discutir estas ideas. Y aprovecho para utilizar esta plataforma que tan gentilmente me ofreces para hacer ese tipo de llamado al diálogo, a la discusión, a compartir estas ideas, a informarnos mutuamente de lo que realmente comunicación o que estamos en YouTube, pues mejor estar ciego. Es mejor no ver nada que las mentiras que saber en YouTube. Para tener ese nivel de autocrítica hay que estar muy preparado, hay que tener mucho conocimiento. Y ustedes vienen trabajando mucho alrededor de estos temas. ¿Por qué no le contás a la gente sucintamente de qué se trata el movimiento de Lyndon LaRouche, la revista Air, la Fundación Schiller? Lyndon LaRouche falleció hace 2 años, habiendo cumplido 96 años de edad. Estuvo activo por 50 años en la política estadounidense. Fue candidato a la presidencia dentro del Partido Demócrata, muy opuesto al oficialismo de Obama, mucho más de la tradición de Franklin Delano Roosevelt. Y LaRouche representa esta tradición en Estados Unidos de
fomentar el progreso y el avance científico y tecnológico y en base a una cultura clásica, y en política exterior de respeto absoluto a la soberanía nacional. Y buscar en otros países gente que piensa de manera afín y buscar las alianzas necesarias para acabar de una vez por todas con esta fuerza nefasta que es el Imperio Británico y estos intereses financieros. LaRouche viajó a Argentina después de la Guerra de las Malvinas. Fue el único político estadounidense que respaldó a Argentina durante las Malvinas. Es más, me envió a mí, como el encargado de los asuntos iberoamericanos, a visitar Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Creo que fui el único periodista norteamericano que se atrevió a ir. Y realmente aprendí muchísimo y tomé contacto con gente que sigue siendo amiga mía hasta la fecha. Aprendí muchísimo y creo que hicimos conocer a LaRouche Argentina en ese momento. LaRouche es muy conocido en Rusia, en China, en todos lados por representar esta mejor tradición estadounidense. Tenemos una publicación semanal que se llama Executive Intelligence Review, EIR, que se publica en inglés, pero también tenemos un servicio en español que se llama el Servicio Alerta de EIR en español, que es una publicación digital por internet que sale semanalmente, que es una evaluación de los acontecimientos más importantes de la semana. La gente puede visitar nuestra página electrónica, el sitio electrónico, y espero que podamos colocar esto en la pantalla, que es www, usted lo dice diferente, yo hablo mexicano, y en mexicano decimos así, no W, sino W, www.larouchepub.com/Spanish. Y ahí van a encontrar una página con muchos de los escritos de LaRouche, además de las noticias actuales. A nivel internacional, el señor LaRouche y su esposa, que ahora encabeza el movimiento, Helga Sepp-LaRouche, organizaron el Instituto Schiller, que tiene actividades a nivel internacional. Y también los invito a que conozcan las actividades del Instituto Schiller también. Denis, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy en deuda contigo. Te comprometo para hablar en otra oportunidad sobre Franklin Delano Roosevelt, los viajes a Asia que hizo su hijo. ¿Será posible esto? Sí, claro. Y también quizás puedo ofrecer que una colega mía, Cynthia Rush, que la conoces, Sí, claro. Que ha estudiado muchísimo de Franklin Delano Roosevelt y sus relaciones en el mundo entero, especialmente en Latinoamérica. Quizás también sería interesante que la invites. Ella habla español y es más, ella vivió muchos años en Argentina. Es bastante conocedora del medio argentino. Entonces creo que eso sería una discusión muy interesante. Muchas gracias, Denis. Un gran abrazo. Gracias a ti, siempre un placer, Enrique, y bueno, queda mucho en el tintero para la próxima. Si te gustó el programa, míralo, revelo en mi canal de YouTube, Enrique Juan Box, youtube.com/Enrique Juan Box. Compartilo, ya que estás, ponele un me gusta, hacete algún comentario, suscríbete al canal, dale. Ayudémonos entre todos. No se pierdan nuestro canal también, Prensa Box, en Telegram. Y ahora nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más info extra.